Causa del Señor Jesucristo. En esta mañana el mensaje se va a titular La suficiencia de la gracia de Dios. La suficiencia de la gracia de Dios. 2 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10. Ciertamente, escribe el apóstol Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, y que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, o sea, inexpresables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza del Apocalipsis, y se tradujo para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. El apóstol Pablo, y creo que la mayoría de los cristianos estamos de acuerdo, que después del Señor Jesucristo no ha habido un hombre dentro de la historia de la iglesia cristiana más grande. Escribió casi la mitad de las cartas y epístolas del Nuevo Testamento, un hombre profundamente humilde, un hombre que fue quebrantado, machacado, aplastado por el poder de Dios. Y cuando Dios le llamó al ministerio en Hechos, Dios le profetizó y le dijo: porque este hombre se va a dar cuenta cuánto va a tener que sufrir por causa de mi nombre. Pablo era un hombre que no le gustaba alabarse, ni hablar de él tampoco, pero en la época en la que estaba él viviendo, los falsos maestros y los falsos apóstoles le criticaban porque decían que él no tenía experiencias espirituales o místicas. Comentaban y murmuraban por todos lados: ¿cómo puede el apóstol Pablo llamarse apóstol si nunca ha tenido visiones, milagros ni revelaciones de Dios? Pablo pues tuvo que defenderse ante sus críticos, porque al mismo tiempo él quería salvar a la iglesia de Corinto de los falsos maestros. Esta es la razón por la cual aquí en este capítulo él se ve obligado, por la presión que él tuvo y para defender el apostolado y la unción que Dios se había depositado en su vida, él tuvo que contar algo que le había sucedido 20 años antes. O sea que esta experiencia que Pablo relata aquí sucedió muchos años antes de que él la contara. Esto nos habla de la profunda humildad que él tenía, porque actualmente vivimos una historia, ¿verdad? Y una vida en la que por todos lados, pues anoche se me apareció el ángel Gabriel y yo tuve visiones, hermano, y tuve este sueño, etcétera, etcétera. Y la gente le encanta comentar sus dones, lo grande que Dios los usa, etcétera, etcétera. Y Pablo, cuando veamos a continuación qué fue lo que experimentó,
Es increíble la humildad que él tenía, pero lo que más nos va a asombrar es que a pesar de ser un hombre tan profundamente humilde, Dios lo tenía que seguir manteniendo aplastado. Y vamos a verlo por qué. Dice el versículo 1: no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esta experiencia tuvo 14 años atrás y no se refiere cuando él se convirtió y cuando el rayo de luz en Hechos 9 lo derriba del caballo. Lo que sucedió 20 años antes de escribir esta carta. O sea, cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, él ya había experimentado el milagro, que vio a Jesús que le gritó, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Y parece que Dios le permitió tener esta experiencia 1 o 2 años antes de sus viajes misioneros, porque Dios le estaba preparando para el ministerio. Dice en el versículo 4 que este hombre del cual Pablo está hablando, que es él, pero él dice en el versículo 2 que no quería nombrarse yo soy arrebatado al paraíso, sino conozco a un hombre. Y dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, que fue arrebatado. Y más adelante él dice que él es ese hombre. Pero esa era tan grande la humildad de Pablo, que no quería él decir yo fui arrebatado al paraíso, yo tuve y yo experimenté esta experiencia con Dios. La palabra paraíso es la palabra paradeisos en el hebreo, que significa Edén. Edén, o también significa lugar de descanso. Y esto es algo maravilloso, porque el tercer cielo es el lugar de la morada de Dios. Y es también una experiencia de ser sacado de su cuerpo. Como sabemos, Pablo dice en este momento que si en el cuerpo no lo sabía, pero lo sabemos porque el mismo Pablo escribió que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces Pablo fue sacado de su cuerpo, Ezequiel fue sacado de su cuerpo y trasladado al pasado, cuando estaba Ezequiel en la cautividad babilónica. Juan fue sacado de su cuerpo, dice en Apocalipsis 4, oí una voz que me dijo, sube aquí, como si fueran 3 escaleras. Y de repente Juan en el Apocalipsis se encuentra en el tercer cielo, viendo los tronos delante, alrededor del trono de Dios, y describiendo la grandeza, el fulgor, el resplandor y la radiancia del poder de Dios. Entonces tenemos a Ezequiel, tenemos a Pablo, tenemos al apóstol Juan, que experimentaron ser sacados de su cuerpo y ser trasladados hasta el tercer cielo, donde mora y donde se encuentra el trono de autoridad del Altísimo, de nuestro Señor Dios y Padre de Jesucristo. Tal vez Juan no le fue dado un aguijón, porque él se encontraba ya preso en la isla de Patmos, y él no tenía por qué enorgullecerse con los peces del mar, ni con los cangrejos de ahí de la playa. Juan se encontraba encadenado, y cuando los romanos ponían cadenas a los exiliados, no les dejaban quitarse las cadenas nunca, y escuchen, tampoco la ropa. Juan murió en la isla de Patmos, encadenado a las mismas cadenas, con la misma ropa que tenía. Ahí tenía el orín, ahí tenía el excremento. Era una cosa tremenda la que podían los exiliados atravesar. Y cuando ya Juan se creía que no había ninguna otra esperanza, a los 90 y tantos años de edad, Dios le da la experiencia más gloriosa de llevarlo y conocer el tercer cielo antes de que él muriera, para que bajara y escribiera el libro del Apocalipsis. Muy bien, vemos también que Isaías en el capítulo 6 fue sacado de su cuerpo y llevado también al cielo. Y dice el capítulo 6, vi el trono y las faldas del trono de Dios que llenaban totalmente